tierra libre entonemos un himno. Vila Yáñez, a Sebastián Forero, por la organización de este foro, de este evento que, por cierto, llega en un momento muy propicio actualmente el pueblo colombiano, con las propuestas que se escuchan por allí acerca de una reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El doctor Carrillo, como ustedes seguramente lo saben, fue el autor, junto con un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana y de otras universidades que impulsaron en su momento, previo a la Constitución del 91, la propuesta de la séptima papeleta, que ya él en detalle dará las explicaciones, y que lo hemos conversado. De lo que se trata especialmente es que las nuevas generaciones conozcan esos antecedentes, porque muy probablemente los chicos muy jóvenes no saben con certeza de qué se trató ese inmenso proceso que desembocó en la reforma constitucional de 1991 y que permitió que la democracia colombiana se remozara de una manera importante. Simplemente, doctor Carrillo, reiterar mi agradecimiento por estar aquí en esta universidad y le doy paso a Joel Ramírez, que ha sido el alma, el nervio de esta organización y de este evento, para que se dirija a ustedes. Joel. Su continua disposición y a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Sin lugar a duda, el legado de la séptima papeleta no es solo la Constitución de 1990 de cómo los jóvenes podemos lograr grandes cosas. En ese sentido, doctor Carrillo, doctor Juan Antonio, al presentar la historia de un movimiento conocido por cambiar Colombia, la idea es demostrarle a las juventudes que tienen todo para volver a hacerlo. Y esa es la motivación de este encuentro. Si bien mi generación, así como las demás presentes, no pueden vivir alejada de los asuntos públicos, todas han navegado en los mares del escepticismo, la incertidumbre y el pesimismo por lo que ha sido el ejercicio o el desejercicio de la función pública. Pero justo por eso, el reto es recuperar la confianza, la fe en las instituciones y construir narrativas para el compromiso cívico, la construcción de consensos y la excelencia en la función pública. Teniendo en cuenta que en la Constitución de 1991 están muchas de las respuestas a las preguntas agobiantes. Está el corazón de la Colombia que tiene pendiente una reingeniería de su cultura, porque no se trata de que con diseñar instituciones perfectas o que por decreto se espere la solución a nuestros problemas, sino que la ciudadanía continúe en control, mantenga procesos, exija buenas prácticas y coloque en el centro siempre lo importante. La realidad de nuestro país nos deja claro que no es momento del silencio, de la sumisión o la inacción, sino de pensar qué podemos hacer, qué debemos hacer y continuar el camino que arrancaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas con la séptima papeleta. Porque si se logró la apertura de la democracia y la cohesión social en 1991, no hay ninguna razón para que no se pueda conseguir de nuevo cuando más se necesita y el tiempo de unidad reclama un frente común. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector y del representante estudiantil Joel Santiago. Muchas gracias. Antes de dar inicio a la disertación de hoy, es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a desarrollar el ejercicio académico. En primer lugar, escucharemos atentamente la conferencia del doctor Fernando Carrillo Flores. Finalizada su intervención magistral, habrá un espacio para resolver preguntas, las cuales serán seleccionadas por razón de tiempo y yo misma leeré. Les presento a Sebastián, que está en la parte de atrás, voluntario de la Fundación Código Abierto, que tendrá papeles para anotar las preguntas con sus respectivos autores y la organización que representan. Así que quienes estén interesados pueden levantar la mano y Sebastián estará pendiente para ir a sus asientos. Sin más preámbulos, recibamos al doctor Fernando Carrillo Flores, ex constituyente de 1991, ex ministro de Justicia, ex ministro del Interior y ex procurador general de la Nación, que nos presentará su conferencia titulada La séptima papeleta y los retos de la democracia hoy en Colombia.
Doctor Carrillo, el escenario es suyo. De las nuevas generaciones de la universidad en el momento que está viviendo Colombia. Quiero saludar muy especialmente al doctor Juan Antonio Nieto Escalante, al que conozco hace muchas décadas, dimos muchas batallas conjuntamente en el movimiento neoliberalismo del doctor Luis Carlos Galán, que fue precisamente lo que detonó ese magnicidio del movimiento de la séptima papeleta, como ya les voy a contar. Queridas decanas, cuerpo docente, doctor Iván Vila, queridos Joel, Angie, Julián, María Camila, Sebastián, los felicito además por esta iniciativa. Y yo creo que esto es un punto de partida, además esto no es el punto de llegada que llegó aquí este señor, les echó un rollo y se volvió y nada pasó. Yo los invito a que creen un comité permanente de reflexión sobre los problemas del país, porque así nació la séptima papeleta, lo que decía Joel ahora. Yo creo que no se trata únicamente de contarles una historia que ya está guardada ya en los libros, sino de saber que esto es una motivación para reflexionar, para debatir, para salir adelante, para crear consensos respecto a lo que Colombia necesita en este momento. Y por eso les digo, me produce mucha emoción estar aquí en esta universidad. Como procurador le comentaba al señor rector ahora, tal vez ustedes participaron algunos en esas jornadas. Tuvimos una jornada de consulta a la justicia por allá en el año 2018, un programa de la Procuraduría que se llamaba Voz por la Justicia. Y les cuento que el mejor encuentro, tuvimos 10 encuentros en Colombia, en todas las regiones, donde participaron más de 8.000 personas, y el encuentro más productivo fue el encuentro de Cúcuta. Que ahí está, lamentablemente hicimos un proyecto de ley de reforma de la justicia, de acceso a la justicia, ahí quedó, ya les hablaré de eso también, pero simplemente quiero mencionar el papel que jugó la Universidad Libre en toda esa gran encuesta sobre la justicia que hicimos en el año 2018. Por eso me produce mucha emoción de verdad estar aquí y sobre todo estar con un público tan dinámico, tan joven y tan interesado en lo que está pasando en Colombia. Porque fíjense ustedes que al final la justificación de una universidad es producir las transformaciones de la sociedad. Yo siempre he dicho que la universidad es como la casa de la máquina intelectual de una sociedad. La universidad tiene una gran responsabilidad a la hora, por un lado, de analizar lo que está pasando en el día a día de la sociedad, y en segundo lugar, las propuestas, las alternativas, el involucramiento dentro de los debates, porque la democracia es eso. La democracia no es la voluntad de una persona, la democracia no es la voluntad incontrolada de un grupo de personas. La democracia es participación, y hoy en día más que participación, la democracia es deliberación. Es la posibilidad de sentarse con el contrario, con el que piensa distinto, dispuesto a ceder si toca en un momento dado, y a buscar consensos para hacer unos grandes acuerdos y mover la sociedad hacia adelante. Si uno no lo hace de esa manera, nunca las reformas van a ser sostenibles. Y la muestra fue lo que hicimos hace 33 años. La Constitución colombiana cumple 33 años el próximo 4 de julio, que fue resultado, y arranco por ahí, primer elemento del consenso político más grande de la historia reciente de Cuba. Nosotros nos contaban, cuando Joel hablaba ahora de sus padres y sus abuelos, nosotros nos contaban nuestros padres lo que fue el Frente Nacional, lo que fue el 1 de diciembre de 1957, una fecha además que es muy importante porque es la primera vez que las mujeres votan en Colombia. Yo le decía a mis alumnos de Derecho Constitucional en varias universidades de Bogotá, ¿cómo uno podía hablar de democracia en Colombia sin el voto de las mujeres? Contesten ustedes esa pregunta antes del 1 de diciembre de 1957. Porque Colombia llegó muy tarde al voto femenino, y la pelea por el voto femenino fue fundamental. Era la mitad, más de la mitad, porque las mujeres siempre han sido más que los hombres en todas las encuestas demográficas y censos que se han hecho en Colombia. Y resulta que las decisiones que tomaba Colombia hasta 1957 estaban tomadas exclusivamente por los hombres. En el marco de una constitución, que como bien lo decía un profesor de constitucional, ustedes miran la Constitución de 1886 para hablarles de por qué se dio ese consenso tan importante, muy superior al consenso del Frente Nacional.
porque en el consenso del Frente Nacional fueron dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que decidieron sentarse en dos ciudades en España. Los líderes de los dos partidos, el doctor Alberto Lleras Camargo y el doctor Laureano Gómez, a decir de aquí en adelante el poder lo vamos a ejercer liberales y conservadores. Es decir, en un método binario, como se dice hoy en día. Muchos de los colombianos eran liberales o conservadores. Nosotros decíamos en la época de la séptima papeleta que era una falta de respeto decirle en ese momento a un menor de 25 años si era liberal o conservador, porque Colombia ya era mucho más que eso, Colombia era mucho más diverso que eso. Entonces el escenario de esa constitución de 1886 era precisamente un escenario que tenía un objeto o un sujeto mejor, el único sujeto de derechos a quien supuestamente protegía esa constitución de 1886. Miren las condiciones: tenía que ser hombre, que las mujeres no votaban. Si una mujer no tenía derechos políticos, simplemente el reconocimiento de los derechos civiles era completamente marginal, porque no participaba en las decisiones públicas. Lo hizo, repito, hasta el plebiscito del 1 de diciembre del 56. En segundo lugar, bogotano, porque era una constitución absolutamente centralista. Es decir, el resto de Colombia no existía para la constitución del 86, que tenía, y eso era muy respetable, la confesión católica como un elemento fundamental. Yo soy católico, soy practicante, pero uno tiene que aprender a respetar el credo religioso de los demás. Pues no, esta era una constitución que solo se le aplicaba a los católicos, a los que tenían determinado ingreso, porque resulta que la mayoría de los derechos y la justicia funcionaba, o no funcionaba mejor, como se decía coloquialmente, para los de Ruana, porque era una justicia elitista, una justicia que costaba, y una justicia para los decanos aquí presentes y estudiantes de Derecho, en donde realmente lo que funcionaba era una justicia civil, de pleitos personales, una verdadera justicia constitucional, pública, de defensa de derechos y libertades públicas, no existía. Una constitución además centrada en unas facultades a un señor que era el presidente de la República, que tenía todas las facultades posibles, y en los 105 años de vigencia de la Constitución de 1886 se gobernó en el 75, casi 80% del tiempo, bajo las normas de Estado del siglo, que eran unas normas excepcionales por razones de orden público. Es decir, el Congreso era un apéndice allá del presidente de la República, y la justicia era un poder subyugado, marginal, secundario, por todo lo que estoy mencionando. Y fuera de eso, donde la diversidad no existía. Ahí, imagínense, si las mujeres no tenían derecho a votar, imagínense ustedes de las minorías étnicas, imagínense lo que pasaba con los indígenas, con los afros, con comunidades excluidas por el sistema político mismo. Entonces, ese era el escenario de 1886. Se trata de hacer una cantidad de reformas. Hay unas reformas en la historia reciente que son importantes. Una reforma que hizo Alberto Lleras para allá en el 45. La reforma de López Pumarejo, que fue la gran reforma de 1936, una reforma que llevó a Colombia a pensar en lo social, a pensar como sabemos hoy en día que la falla geológica, sísmica del sistema político colombiano es la desigualdad. Y seguimos en las mismas. Es la desigualdad, ese es el primer problema de Colombia, indiscutiblemente. Y de ahí en adelante comienza una tendencia constitucional entonces a consolidar. Ustedes han visto la discusión que hay en relación con la educación como derecho fundamental, a trabajar en las grandes políticas sociales del Estado, siempre de una manera limitada, porque la Constitución vigente en ese momento no permitía nada más que eso. Y llegamos a los 80s y viene pues la maldición bíblica que ha tenido Colombia, que es el narcotráfico, que comienza a golpear la realidad colombiana, que acaba de agudizar el problema de la desigualdad, porque acuérdense que el narcotráfico, yo recuerdo mucho cuando nosotros entramos al 89, ustedes veían la revista Forbes, que es la revista que trae una vez al año quién es el hombre más rico del mundo, y el hombre más rico del mundo en octubre de 1989 se llamaba Pablo Escobar Gaviria. O sea, Colombia en el escenario internacional se destacaba por tener a un narcotraficante como el hombre más rico del mundo, y esa era la realidad que estábamos viviendo. A eso súmenle que ya comienza a cocinarse y a hacerse pública la corrupción que eso generaba, cómo el narcotráfico afectó las bases fundamentales
de la sociedad colombiana. Como el narcotráfico nos impuso una cultura que en muchos terrenos todavía, en muchos territorios de Colombia, ganó la batalla. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, de esa cultura traqueta, de esa cultura del dinero fácil, de esa cultura que lamentablemente, no solo en el sitio donde nació el cartel de Medellín, el cartel de Cali, estimuló todo ese pensamiento del dinero fácil a lo largo y ancho del país. Y por último, los escenarios de violencia, que aquí hay un elemento fundamental. Colombia había vivido desde la muerte de Juan Eliezer Gaitán lo que se llamó la violencia política, cuando ya liberales y conservadores comenzaron a enfrentarse, una violencia bandolera que se dio en los 60s. Después nacen más o menos en esa misma época los primeros grupos subversivos con la justificación de luchar contra la pobreza y de luchar por la igualdad social, una justificación que alguien llamó después una causa objetiva de la violencia, es decir, de alguna manera una justificación de la violencia histórica en una sociedad profundamente desigual, y esto comenzó a tener adeptos y comenzó a tener repercusiones. Pero en el momento en que se cruza el narcotráfico con la violencia política tradicional, llegamos al cóctel del peor año, yo creo, de la historia reciente. Juan Antonio, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que fue en 1989. Un momento en que se cruzan esas tres variables que yo las sigo identificando como los tres grandes lastres de la democracia en Colombia: la desigualdad, la corrupción y la violencia. Y fíjense que cada uno responde a un valor que sigue de alguna manera buscando en la sociedad colombiana, que lo enfatizó la Constitución de 1991, que son los valores de la igualdad, por un lado, que son los valores de la ética pública, que tiene que gobernar la acción no solo de los funcionarios públicos, la integridad, la probidad, la corrección, la decencia, que tanta falta hace hoy en día, sobre todo en el comportamiento de funcionarios públicos, pero que cubre también a los funcionarios particulares, que cubre también al sector privado. Y por último, el motor de la violencia, que fíjense que está relacionado con los dos anteriores, porque la desigualdad generó violencia, y la desigualdad sigue generando violencia, y la corrupción, que es indiscutible, que genera violencia. Hasta el día de hoy, en donde, para dar un salto, hoy lo comentábamos ayer con el rector y con otros amigos, ustedes se encuentran hoy que el primer problema en América Latina, algo que no sucedía desde la época de los carteles de la droga internacionalizados, es el crimen organizado. Hoy el clan del Golfo manda desde la frontera con México hasta Chile y Argentina. Hoy hay asesinatos por narcotráfico en Córdoba, Argentina. El Tren de Aragua, que aquí los vecinos dicen que no existe, el Tren de Aragua actúa en Santiago de Chile, un país que nunca tuvo un problema de violencia, que ahí está presente. Lo digo porque volvernos a 1989 es un poco ver cómo se cruzan esas tres variables de desigualdad, de corrupción y de violencia, que además curiosamente eran un poco el programa político de quien era nuestro líder. Yo no he militado en toda mi vida prácticamente en ningún partido político, porque no tuve ni siquiera credencial en el Partido Liberal, pero me parece que uno está identificado hoy en día mucho más es por los ideales que en su vida pública y frente a los demás puede mostrar, que fue lo que hizo Galán en nuestra generación. Desaparecido Galán, encontrar una forma de participar en política para todos nosotros fue bastante difícil y sigue siéndolo. Y encontró fue en la Constitución de 1991 como la suma de todos los ideales, que fue una lucha vital que fue muy corta, periodo rector, entre otras cosas, porque hablábamos ayer, el movimiento de Luis Carlos Galán nace oficialmente en 1979, fíjense ustedes, y Galán es asesinado en 1981. Pues simplemente una década de acción política de Luis Carlos Galán. Miren el legado que dejó. Legado principal, la Constitución de 1991. Eso es innegable. ¿Por qué les digo que fue el peor año en la historia de Colombia? Por una razón muy sencilla. Porque en esa elección asesinaron 3 candidatos presidenciales. El primero, Galán, el 18 de agosto del 89, los demás fueron asesinados en 1990, pero era dentro de esa línea de todo el caos y la anarquía que había en 1989, y fueron asesinados los candidatos Carlos Pizarro, del M19, un movimiento recién reincorporado a la vida civil,
que firma un acuerdo de paz con el gobierno horas antes de que la séptima papeleta gane las elecciones del 11 de marzo de 1990, y el candidato de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, que también es asesinado en esa contienda electoral de 1990. Hoy ustedes miran, y perdón que haga como dicen un flashback, volviendo al 89 y pasando otra vez al año 2024. Ustedes miran las elecciones en México, hubo 134 candidatos muertos en las elecciones en México la semana pasada. Entonces uno se pregunta cuánto hemos avanzado y la violencia sigue ahí presente. Entonces, ¿por qué quería ponerlos en este contexto histórico? Porque me parece fundamental para entender qué fue lo que pasó, cómo fue que surgió la séptima papeleta. Y les reitero, la séptima papeleta nació dentro de la universidad, nació con los profesores universitarios, nació con los estudiantes universitarios. Colombia estaba hastiada de una cantidad de reformas que habían muerto o en el Congreso o en la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad o por falta de acuerdos políticos. Todos la intentaron. La última reforma grande la había hecho el presidente Lleras en el año 68, y durante todos los 70 en el gobierno de Alfonso López Miquelsen se habló por primera vez de una pequeña constituyente para reformar la justicia y reformar el ordenamiento territorial. Fíjense ustedes cómo sentimos un poco en las mismas, la justicia y el ordenamiento territorial. La primera se hizo en la constituyente, creando las 4 nuevas instituciones de la justicia, y la reforma territorial es solo la tarea pendiente que quedó después de 1991, que es fundamental, porque además es una aliada completamente del centralismo y del autoritarismo que podemos estar viviendo en este momento en Colombia. Entonces, comenzamos después del asesinato de Galán a reflexionar en las universidades. Lo decía Juan, fundamentalmente primero en las universidades privadas de Bogotá, después interviene en la universidad pública en Bogotá y comenzamos a hacer una red. Aquí hay varios representantes de quienes fueron de la séptima papeleta en Cúcuta en este auditorio, y logramos cohesionar, pero miren, en semanas, un movimiento estudiantil, porque estábamos pendientes de una reforma que había tramitado en ese momento el presidente era Virgilio Barco en el Congreso, que se cae en una sesión del Congreso cuando el narcotráfico, el inefable narcotráfico, entra a modificar la reforma constitucional de Barco, y el ministro de gobierno en ese momento, que era Carlos León Simons, decide echar abajo la reforma constitucional del presidente Barco y quedó suelto. Entonces, en esa época, ¿cuál fue un poco la filosofía de la séptima papeleta? Comenzaba el proceso electoral, uno de los más dramáticos de la historia de Colombia, porque, como les digo, había 3 candidatos presidenciales asesinados y había que aprovechar la ida a las urnas de los colombianos para que hicieran un procedimiento distinto del tradicional. ¿Por qué la séptima? Porque hubo 6 decisiones que estaban ya comprometidas para meter esos papelitos en un sobre. En ese momento Colombia no tenía tarjetón electoral. Lo que hacía uno era reclamar en los puestos de votación unas papeletas en donde decía voto por fulano de tal al Senado, voto por fulano de tal a la Cámara, voto por el otro a la Asamblea, a los consejos, los alcaldes. Ya había elección popular de alcaldes, la Constitución de 91 no fue la que introdujo la elección popular de alcaldes, venía de atrás del año 86, y un partido que era el Partido Liberal, por una lucha que había dado Luis Carlos Galán, había logrado que por primera vez en la historia de Colombia se eligiera el candidato de ese partido en una consulta popular. Entonces eran 6 papeletas, y la propuesta fue muy simple. Fíjense ustedes cómo a veces las cosas simples son las que tienen más posibilidades de imponerse y de recorrer un camino rápido. Y la séptima papeleta era simplemente un papelito que decía voto por una Asamblea Nacional Constituyente que reforme las instituciones políticas y económicas de Colombia. Y esa fue la idea. Y comenzó a ganar fuerza de la noche a la mañana, porque fue como la luz al final del túnel, como la salida que nadie se había imaginado. Una salida además que con una fuerza, porque oficialmente, les cuento, la séptima papeleta nace como en febrero de 1990 y las elecciones eran 5 semanas después, 11 de marzo de 1990. Y en 6 semanas se logra la revolución constitucional más importante de Colombia, porque todo el mundo lo vio como la única salida que tenía Colombia en ese momento frente a la violencia, frente al terrorismo
era la época de las bombas del cartel de Medellín, era la época de los secuestros, al punto que fíjense ustedes, y es un elemento que uno no puede despreciar, quienes llegan a la presidencia de la Constituyente representan en la cabecera de la Constituyente, en la presidencia de la Constituyente, dos sectores absolutamente antagónicos que hay en Colombia. El doctor Álvaro Gómez Hurtado, que era el representante de la derecha de Colombia hasta ese momento del Partido Conservador, un hombre que no fue nunca presidente de Colombia, pero que todo el mundo lo trataba como si hubiera sido presidente, y Antonio Navarro, que representaba el movimiento M19. El detalle, que uno cuenta esto en escenarios internacionales y la gente dice eso es absolutamente inverosímil, era que no 10, 20 años antes, el M19 acababa de secuestrar a Álvaro Gómez y lo tuvo secuestrado el año anterior. Y el jefe de ese movimiento guerrillero pasa a ser presidente de la Constituyente con el secuestrado, que era Álvaro Gómez Hurtado. Y el mayor consenso que se produce dentro de la Constitución, gracias al cual tenemos esa Constitución tan progresista, tan garantista y tan importante, fue que el movimiento más conservador dentro de la Constituyente hizo una alianza con el Partido Liberal. Por supuesto, las banderas del Partido Liberal eran las del progresismo y el M19, y sale el espíritu de la Constitución como la del movimiento. Lo que demuestra varias cosas, y entro al segundo punto, que no solo es que nació en la sociedad civil o no fue producto de un acuerdo político en principio, fue un producto de una iniciativa de la sociedad civil. No fueron los partidos políticos, no fueron los líderes políticos tradicionales. Yo decía que era un gol que le metimos a la clase política tradicional, y la clase política tradicional no se dio cuenta del gol. Otros se metieron en el autogol más adelante, porque ya cuando la mayoría de los dirigentes políticos del país se dieron cuenta que esto iba a tener éxito, todos se subieron al carro de la séptima oportunidad. Pero yo decía, ahí crujió la política. Fue una época, además creo que única en la historia de Colombia, en donde no hubo clientelismo, en donde no hubo nombramientos, en donde la gente que llegó a la Constituyente llegó a reformar el país, sin presiones de ninguna naturaleza, sino como sucede ordinariamente en el Congreso. Uno mira a ver un debate en el Congreso, no, es que ese fulano representa no sé quién, y está defendiendo ese tipo específico de intereses, y el otro lo mismo. Aquí realmente eso no pasó. Y no pasó porque la actitud de la gente fue: o reformamos a Colombia ahora o perdemos este único momento de transformación de las instituciones. Entonces, ese segundo elemento es fundamental. Un momento de diálogo, de reflexión, de deliberación, de construcción colectiva, fíjense ustedes. Porque cuando uno dice, bueno, ¿y hoy qué es lo que se está proponiendo? Hoy se está proponiendo una reforma constitucional que viene en primer lugar del gobierno, lo que no pasó con la séptima conferencia. El presidente Marcos se subió al final, pero fuimos nosotros desde la sociedad civil los que la propusimos. No impuesta por nadie, y fue de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo como se está proponiendo una constitución, porque es el empecinamiento del actual gobierno en sacar adelante un proceso constituyente casi que a la fuerza, diciendo uno, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué si uno tiene una constitución que tiene todos los objetivos sociales que implican la base de las reformas y de las políticas sociales que Colombia tiene que hacer? Entonces la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de un proceso constituyente? Pero en eso me detendré un poco más adelante. Y eso supone además que no le pedimos permiso a nadie, que eso es lo más importante de todo. O sea, aquí no hubo concesiones, aquí no se le arrodilló el movimiento estudiantil a nadie. Fue un tema de opinión pública, como les digo, de 6 semanas. Y después ya vino una legitimación en las urnas, que es otra gran diferencia con lo que se está proponiendo hoy, que después del hecho político, de que entra ese papelito clandestino a las urnas el domingo 11 de marzo de 1990, a partir de ahí ya el gobierno saliente dice: aquí hubo un hecho político importante, y entonces procede a institucionalizar lo que fue todo el movimiento constituyente. En las elecciones presidenciales ya se adopta el tarjetón electoral con el que la mayoría de ustedes ha votado, es la tarjeta que le entregan a uno en la mesa electoral, en donde uno con una X toma una decisión al respecto. Y ponemos entonces la convocatoria de la constituyente, y la constituyente saca el 92% de apoyo popular el 27 de mayo de 1990. Después, como si fuera poco,
una gran diferencia con el proceso actual. Ya llevamos 2 idas a las urnas, vamos por tercera vez a las urnas, el 9 de diciembre de 1990, cuando el pueblo colombiano elige a 70, no se eligen a 70 constituyentes para ser parte del cuerpo constituyente, que tenía como objetivo, fíjense ustedes la gran diferencia, transformar el país dejando atrás una constitución que estaba totalmente superada por los hechos, que representaba lo más rancio, lo más antiguo de la institucionalidad, donde no había ni separación de poderes, donde no había independencia de la justicia y donde todas las herramientas de acción pública dependían del presidente de la República, una constitución hiperpresidencialista como era la Constitución de 1886. Todo ese consenso, además, estaba inspirado, y aquí voy al tercer elemento que me parece fundamental, por el referente ético que había en el marco de la constituyente. Y había un referente ético porque primero aquí no hubo clientelismo de por medio, esto no fue negociación partidista tradicional con nadie. Y un referente ético que estaba inspirado además porque había que adoptar lo que ya se estaba haciendo con las constituciones modernas, o en el constitucionalismo moderno, diríamos los abogados, en donde la esencia fundamental de una constitución es garantizar la vigencia de los derechos del mismo para la consolidación de la democracia, porque fíjense que uno diría, primero ese amago de democracia que teníamos hasta el 57, donde las mujeres votaban, ya tenía una falla tradicional. Segundo, el Frente Nacional, muy importante para la historia del país, cerró el sistema político a liberales y conservadores. Luego ahí había una asfixia muy grande de sectores que no estaban en el liberalismo ni en el conservatismo, y teníamos una insurgencia armada que estaba tratando de llegar a los escenarios internacionales. Y todo eso llevaba necesariamente a que había que perseguir estos objetivos que estoy mencionando, que son los objetivos de la Constitución del 91, que siguen completamente vigentes además, en el marco de algo que alguien mencionaba recientemente, una filósofa española, que son como los mínimos éticos de una sociedad, y es defender los derechos de los demás. Y no solo los derechos civiles, no solo los derechos políticos, las libertades públicas. Y no había un mecanismo de protección inmediata de derechos, y de ahí nace la acción de tutela, que yo les diría es el mecanismo más importante de acceso y de democratización de la justicia que hay en la historia de Colombia. Que además los ciudadanos lo han entendido. Cuando hacen una encuesta y dicen reformamos la tutela, se levanta Colombia a rechazar ese tipo de reformas. Cuando se dice la Constitución del 91 hay que echarlo para atrás, el imaginario popular ata la Constitución del 91 a la tutela, al rol que ha jugado la Corte Constitucional, donde hay un ilustre en norte de Santander en este momento, es el magistrado Antonio Lizarazo, y que ha sido de alguna manera el motor, fíjense ustedes, las grandes reformas sociales de Colombia en los últimos 33 años han sido más el resultado de la aplicación de la Constitución constitucional que de políticas públicas aprobadas en el Congreso y impulsadas por el presidente de la República. Lo cual no deja de ser una paradoja, pero es la realidad que tenemos y es lo que tenemos que defender. Entonces la gran pregunta es si vamos a abrir la caja de Pandora en este momento para devolvernos, quién sabe, a qué escenarios antediluvianos, y qué le pasa a la democracia colombiana cuando lo que estábamos tratando de hacer es precisamente consolidar. Entonces creo que todos los escenarios de lucha contra la desigualdad, y ustedes lo ven desde el punto de vista no solo de lo económico, porque yo estoy convencido que la lucha contra la desigualdad no es un desafío únicamente económico, esto no es un problema estadístico, no es el número de pobres que hay en Colombia, no, es la cantidad de colombianos que no tienen derechos, no tienen acceso a la justicia, por ejemplo, que fue la gran conclusión que sacamos en esa consulta que hicimos aquí afuera en estos corredores de la Universidad Libre de República en el 2008, que fue el acceso a la justicia el primer elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con lo social. Yo les cuento aquí una anécdota. A mí me tocó, yo he trabajado muchos años en cooperación internacional últimamente, y nos tocó armar un gran programa de cooperación con la Unión Europea a comienzos del siglo, cuando yo estaba en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en París. Y entonces nos presentaron cuál era el escenario de los recursos que Europa le iba a entregar a América Latina con los sectores sociales tradicionales. Entonces algunos recursos para la educación,
otros recursos para la salud, otros recursos para el empleo, que es la política social más importante de todos, y los últimos eran para temas fiscales, es decir, para tributación. Y nosotros nos arranchamos en la teoría de que tenemos que meter la justicia como reforma social. Yo creo que fue lo mejor que pudo pasar, y terminaron la mayoría de los recursos de la Unión Europea destinados a la creación de escenarios de acceso a la justicia, porque no hay dispositivo más importante de garantías de justicia, de garantías de lucha contra la pobreza, que tener el dispositivo de la justicia al servicio de la lucha contra la desigualdad. Lo más importante en ese sentido de todo este proceso fue la forma como cambió el ejercicio del poder. Un ejercicio del poder que tenemos que seguir defendiendo porque estamos atravesados, y esa es la segunda parte de mi presentación, y es el estado de la democracia en este momento en función con todo esto que conseguimos en el 91. Veníamos de un ejercicio del poder jerárquico, el presidente de la República allá arriba, dueño y señor. Hay una anécdota en que el presidente Alberto Llera le decía a su secretaria fulanita, creo que se llamaba Elia, traiga el lápiz que vamos a legislar. Esa era Colombia en el marco de la Constitución de 1880. El presidente tomaba solo las decisiones. El Congreso era una cosa y de segunda, que servía para el intercambio y el trueque político, y siempre en un segundo nivel. Vertical absolutamente. Autonomías de ninguna naturaleza. Los gobernadores, que siguen siendo, lamentablemente, los departamentos siguen siendo una especie de estructura administrativa en el limbo con muy poco poder, pues prácticamente inexistentes a la hora de la toma de decisiones. Un centralismo confundido con el autoritarismo y con el caudillismo, que son las tres características esenciales de la democracia de hoy en muchos de nuestros países. Y por último, ya lo decía, el carácter autoritario. Era que lo que decidía el presidente de la República era lo que se imponía. Porque no hay una democracia liberal. Cuando uno habla de una democracia liberal, y luego simplemente, sobre todo para los más jóvenes, uno a la democracia le puede poner una cantidad de apellidos. Una democracia iliberal, dicen algunos, que es donde no se respetan los derechos de la gente. Entonces, ser democrático no es ser solo electo a través de las urnas en un proceso electoral establecido en la Constitución. Eso es elegirse democráticamente, pero gobernar democráticamente es gobernar respetando los derechos de los demás. Y eso es una democracia liberal, no es que sea el partido liberal, que puede ser una interpretación bastante primaria. Lo liberal es que las restricciones que tiene el presidente y las autoridades públicas de todo nivel están marcadas por la Constitución, y como decía Benito Juárez, los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y ese fue el gran aporte de la Constitución de 1991, dicho así de una manera muy primaria. Entonces estamos hablando de un esquema de ejercicio del poder horizontal, participativo, igualitario, que de alguna manera lo que muestra es necesariamente un cambio completo de eje de manejo del poder que logró la Constitución de 1991. Entonces lo que uno se pregunta es qué ha pasado en estos 33 años. Yo diría algo, y este es un mensaje como para las nuevas generaciones. Uno diría que hubo en el siglo pasado como un papel muy importante de los jóvenes a través de movimientos estudiantiles que llevaron aquí a generar las grandes reformas. Y hablo, por ejemplo, del papel que jugó la universidad pública en la reforma de López Pumarejo en 1936. Hablo de lo que pasó ya a nivel generacional cuando Colombia rechaza la dictadura de Rojas Pinilla y llegamos en 1957 no solo a darle el voto a la mujer, sino a sellar los acuerdos de la Corte Internacional, que repito, fueron una solución importante en ese momento porque implicó de alguna manera paz política, pero una paz política a un costo muy alto, que fue la exclusión de todos los demás sectores políticos, y que llevó pues al surgimiento y tal vez al recrudecimiento de la acción de los grupos subversivos en ese momento. La generación del 91, que es la generación de la Constituyente. Y yo les diría, el último fenómeno social que nadie ha sido capaz de interpretarlo adecuadamente, porque hemos pasado de dos extremos en la interpretación de que la represión del estallido social del año 2021 en Colombia había que combatirse era a través de esos mecanismos, restringiendo derechos con la fuerza pública, a lo que estamos viviendo hoy,
en donde simplemente queremos es hacer como tabla rasa, es decir, borrar todo lo anterior y decir que Colombia necesita una nueva constitución y un proceso constituyente. Y ahí llego al último punto. Si se trata de un proceso constituyente en donde vayamos a consolidar la democracia, bienvenido. Si se trata de un proceso constituyente, vamos a respetar la Constitución del 91, que fíjense que hay una diferencia muy notable con lo que hicimos en 91. Decía, creo que el presidente o algunas de las personas que han venido empujando la tesis de la Asamblea Constituyente, que eso fue lo que hicimos en el 91. Creación horroroso no fue lo que hicimos en el 91. Nosotros en el 91 no tenemos reglas de juego para la reforma constitucional. Solo el Congreso podía reformar la Constitución. Hoy hay 5 mecanismos de reforma de la Constitución que están en la Constitución. Es decir, la Constitución del 91 prevé desde ese punto de vista cómo lograr su propia reforma. Dicen que es irreformable, falso. Aquí ha habido 52 reformas desde 1991. Este gobierno ha reformado, además lo digo positivamente, 2 veces la Constitución del 91. Uno, y los 2 en el tema agrario. Uno, mediante el reconocimiento constitucional de la ruralidad y de los campesinos como sujetos de protección constitucional, que lo hicimos en el caso de los indígenas y de los afros, pero en ese momento no había mucha claridad respecto de lo que representaba la ruralidad. Incluso esa lucha nosotros la iniciamos desde la Procuraduría, que había que reconocer la importancia de la ruralidad. Son 13 millones de campesinos que representan el 20% de Colombia que no tenían protección constitucional. Esa reforma se hizo. Y la segunda, la jurisdicción agraria, nada menos que la jurisdicción agraria. O sea, ese cuentazo de que aquí es imposible reformar la Constitución no es cierto. Claro que sí. El problema es que uno acuda a violar la Constitución para reformarla. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, ni la transición democrática que había en 1991, ni una Constitución sin reglas de juego para su reforma, ni la inexistencia de los acuerdos que había en día, porque fíjense ustedes cómo estaba dividido el país. Esa es la realidad. Yo creo que la esencia del proceso constituyente de 1991 fue cómo se fue sumando la gente al gran acuerdo nacional. Si este gobierno hubiera logrado la consolidación de ese gran acuerdo nacional que prometió el presidente en la primera y la segunda vuelta, imagínense en el escenario tan positivo que estuviéramos en este momento. Pero la realidad es que cada vez vemos un país más polarizado, más dividido, más radicalizado, más en los extremos. Y claro, esa puede ser una forma de afrontar los problemas, pero no es la forma ideal para convocar un proceso constituyente. Un proceso constituyente requiere de grandes acuerdos nacionales. Como yo les decía, el proceso constituyente del 91 fue 3 veces a las urnas. Pasó 2 veces, doctor Iván, 2 veces el peaje de la jurisdicción constitucional, porque 2 veces la Corte Suprema de Justicia, ahí no había Corte Constitucional, pero ya está la Constitución de la Corte, aprobó el proceso de la séptima papeleta. Entonces, las cosas son realmente distintas y las cosas tienen que ver además con el respeto de una constitución que es una constitución, repito, muy progresista, muy garantista, muy en la línea de la lucha contra la desigualdad y unos valores que tenemos que seguir manteniendo. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a violentar esos valores para decir que el poder constituyente, que hay una tesis que es una tesis extrema, de que el poder constituyente es permanente, de que el poder constituyente es revolucionario, ¿qué sentido tiene cuando el actual gobierno además está en el poder gracias a la Constitución del 91? Ustedes recuerdan que el propio presidente de la República durante la campaña no hizo sino alabar la Constitución del 91 y alguna vez dijo que él era hijo de la Constitución del 91, lo cual es totalmente cierto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es ahí donde uno dice, ¿esto para dónde va? ¿Cuál es el propósito de violar la Constitución para meterse en un proceso que, como se decía mucho y se sigue diciendo mucho, salvo que haya una gran unidad nacional, no sabemos en qué va a terminar? Todo el mundo en los procesos constituyentes sabe cómo comienzan, pero nunca sabe cómo terminan. Nosotros, por fortuna, terminamos en positivo el proceso constituyente del 91. Yo tendría muchas más cosas que decirles, pero voy a parar acá porque me parece que es hora de darles a ustedes la palabra. Una reflexión final. Yo creo que el gran déficit que tiene Colombia en este momento es un déficit de ecuanimidad, de serenidad, de saber manejar los escenarios de cambio que necesita Colombia.
que tienen que estar en manos de la Constitución del 91. Yo decía eso, la Constitución, solo la Constitución y nada más que la Constitución. Entonces la Constitución no es el problema. ¿Por qué vamos a reformar la Constitución si la Constitución no es el problema? Unas políticas sociales que lamentablemente no están saliendo en el Congreso por múltiples razones, por la incapacidad de crear los consensos. Y yo les diría, la responsabilidad de ustedes como generación es ejecutar, es hacer cumplir, es hacer actuar la Constitución de 1991. Que en eso sí tienen razón muchos de los que dicen, pero para cumplir la Constitución del 91 no tenemos que violarla. Esa es la gran conclusión. Para cumplir la Constitución del 91 lo que tenemos es crear unos consensos alrededor de las políticas sociales. Fíjense cómo y todos esperamos que salga adelante. Ha habido un principio de acuerdo en relación con la reforma de la educación, que es fundamental, lo que demuestra que en Colombia sí es posible tener acuerdos nacionales sobre los temas esenciales. Entonces me parece que aquí hay un mensaje clarísimo a la universidad, lo decía Joel en la introducción, aquí hay un mensaje clarísimo para las nuevas generaciones, aquí es posible reformar las instituciones, aquí necesitamos es seguir el ciclo histórico que comenzó en 1991 con la Constitución del 91, no lo hemos terminado, es una Constitución que sigue siendo joven. Los alemanes dicen que la edad de las constituciones se mide en décadas y no en años, y llevamos 3 décadas apenas. ¿Y para qué? Para que corramos el peligro en este escenario de radicalización, que de pronto entre esa ola ultra de derecha que se está tomando ahora Europa después de las elecciones del Parlamento Europeo y que regresemos a la Constitución del 86. Esa es la propuesta, devolvernos en el tiempo. Entonces yo creo que esto hay que pensarlo muy bien. Pero repito, hay que hacerlo con sensatez, con ecuanimidad, con reflexión, propiciando los acuerdos, y es aquí en la universidad donde se generan ese tipo de transformaciones. Yo paro acá porque quiero oír la palabra de ustedes y me parece que puede ser